Esta tarde vamos a estudiar el libro de Judas, donde el primero de Judas dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Acá tenemos una promesa. Cuando dice santificados, somos amados de Dios. Y nos da la promesa de que somos guardados por Jesucristo. El don, misericordia y paz y amor sean multiplicados. El amor es un atributo de Dios. Es un atributo, uno de los atributos de Dios. Es un regalo que Dios nos da a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y luego Judas empieza a hablar sobre las falsas doctrinas y falsos maestros. Dice en el 3: Amados, por la gran solicitud que tenía en escribirlos acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Acá tenemos dos versículos que nos testifican esto. Dice 2 de Timoteo 24 y 25 para los hermanos que toman nota. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Por eso dice que no seamos contenciosos, hermanos. No debemos de contender los unos con los otros, sino ayudarnos, apoyarnos en medio de las dificultades. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten la libertad de la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único soberano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo? Que van a entrar hombres que van a decir que sí siguen nuestras creencias, las bases de Jesucristo, que murió en la cruz. Pero cuando cojan el ministerio, cuando empiecen a trabajar para Dios, van a mostrar que no creen en las grandes doctrinas que Dios nos ha enseñado. Por eso tenemos que leer la palabra, porque pues van a venir engañadores. Dice Pablo en 2 Corintios 11:13, porque estos son los falsos apóstoles, los obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Tenemos que estudiar la palabra para saber quiénes son los apóstatas, los que se alejan de la palabra. En Hechos 20, 29 al 31 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, si no estudiamos la palabra, y hermanas, vamos a ser arrastrados, porque va a venir cualquiera hablando muy lindo, con palabras hermosas, y le vamos a creer, se van a parar en el púlpito y vamos a decir: tan lindo que habló, pero no nos habló de Jesucristo, nos habló de lo que él creía con sus palabras infladas. Por lo tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. A veces Dios permite que lleguen a nuestras vidas para que nosotros tengamos el discernimiento y para que nuestra iglesia no caiga tras los liberales. Dice 2 Timoteo 3, 2 al 6. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Qué está pasando? Hablan de la palabra de Dios, pero no tienen una vida consagrada para Dios. Hermanos, ¿dónde nos esconderemos de la presencia de Dios? Yo puedo decir que soy muy ungida, que estoy muy llena de la gracia de Dios, pero si no vivo para Dios, no estoy haciendo nada de lo que dice la palabra y puedo ser un apóstata. Apóstata es el que se aparta de la fe, no solo con las palabras, sino con su forma de vivir. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
Eso nos dice Judas, y está diciendo que él no es el que ha hablado de eso, sino que Pablo, Pedro han hablado sobre los apóstatas. Y a estos, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Muchos hermanos que llegan, no podemos comer morcillas, no puede poner esa ropa, eso. Quieren la libertad que Dios nos dio, esclavizarnos. Depende de conocer la palabra, para que no seamos esclavos de aquellos que quieren volvernos esclavos del pecado, de ellos mismos, porque ellos están diciendo que no debemos de hacer esto, que no debemos de hacer aquello. Son leyes de hombres, mas no de Dios. Gálatas 5:13 dice: pero vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor unos a otros. Dice el 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten la libertad en la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso hemos leído los versículos, porque nos muestran aquellos grandes hombres, aquellos hombres que quieren que nuestra libertad sea convertida en esclavitud. Mas quiero recordaros que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto y llegó a Cades Barnea, ¿qué hicieron? Mandaron 12 espías, y le dijeron: vayan y espíen la tierra 40 días, y ellos trajeron del fruto de la tierra, y le dijeron a Dios que no iban a entrar a la tierra prometida, que daba leche y miel, que porque sus hijos iban a morir y Dios no los iba a cuidar. Resulta que Dios le dijo: yo cuidaré a los hijos. Fueron incrédulos. Son los primeros hombres que fueron castigados y son apóstatas porque no le creyeron a Dios. Y luego de eso hicieron 38 años en el desierto, hasta que no murió esa generación. Todos los mayores de 20 años no entraron a la tierra prometida. Solamente entró José y Caleb, que fueron los que trajeron buenas palabras, que habían dicho que Dios les había entregado la tierra, y que aunque fueran gigantes, el que estaba con ellos era Dios, y Él era el que luchaba por ellos. Otros apóstatas que nos habla la palabra dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Nos dice en Primera de Corintios, esperen que lo copié acá, Primera de Corintios 6:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día declara, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, de la cual sea, el fuego la probará. Será probada nuestras obras por medio del fuego. Y dice 1 Corintios 15, del 1 al 24. Por lo que cuando la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo. En la venida luego el fin, cuando entregue el reino al Dios del Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Nos está hablando sobre la segunda venida de Jesucristo. Hermanos, es hora de que nos preparemos para las grandes cosas que Dios tiene para nosotros. Lo que está pasando en el mundo no es casualidad. Dios nos está preparando para grandes cosas. Y dice en Mateo 24, todo esto es principio de dolor. Pero nosotros como hijos de Dios no debemos de tener miedo, porque el que está con nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Cuando Israel estaba en Egipto, ¿qué le dijo Dios? Cerquen, unten en las puertas, en los lindeles de las puertas, sangre, y el espíritu de muerte no entrará por vuestras casas. Y no hubo ninguna casa donde hubieran aplicado sangre en los lindeles que hubiera pasado el espíritu de muerte. Aún si Faraón hubiera colocado en los lindeles de la puerta de su casa sangre, el espíritu de muerte no hubiera entrado. ¿Acaso el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es el Dios que nos puede librar de lo que está pasando en este momento?
¿Por qué hay miedo en nuestros corazones? ¿Por qué hay tristeza? ¿Por qué? Si Dios es grande y poderoso, es el mismo Dios de ayer y de hoy. Si tú crees que Dios nos puede guardar y proteger y nos puede dar muchas bendiciones en medio de la tristeza, en medio de la escasez, ese es el Dios que tenemos. Y si necesita que pasemos hambre, nos quiere enseñar algo. Y si necesita que nos enfermemos, necesita que nuestra fe crezca. Pero depende de nosotros cómo vamos a pasar estos tiempos difíciles. Y dice 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día de juicio. La Biblia nos habla de varios juicios, y en eso se nos habla del juicio de los ángeles. También en Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago del fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es tiempo de que nosotros levantemos nuestra mirada al Dios y nos acordemos que queremos ir cuando Él arrebata la iglesia, que no nos queremos quedar en este mundo lleno de maldad y de tristeza, de angustia, de hambre, de dolor. Dios nos permite a nosotros pasar pequeñas dificultades, pequeños problemas, porque nosotros no vamos a estar en la gran tribulación. Yo no espero estar, no sé si ustedes. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Con palmas en sus manos, imagínense, que introducirán allá, con palmas en sus manos. ¿Será que tú no quieres o yo no quiero estar? No sabemos si son huestes celestiales, si va a ser la iglesia la que va a estar allí, pero qué rico que nosotros podamos participar de la gloria de Dios. Los segundos anatemas fueron como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Nosotros estamos peor que Sodoma y Gomorra. Ahora a la sodomita se le llama homosexualidad, a la fornicación y adulterio, amor libre, y al borracho, un enfermo. Hemos cambiado todas las palabras para que se oigan bonitas y no pensemos que es pecado. Si Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, esta generación como está, hermanos y hermanas, depende de nosotros. Dice los otros apóstoles. No obstante, de la misma manera también los soñadores mancillaban la carne, rechazando la autoridad y blasfemaban de las potestades superiores. A veces cuando nosotros viven en un mundo irreal, cuando nosotros no queremos hacer caso, por ejemplo con la pandemia, no salir el día que no nos toca, salir con tapabocas, lavarnos las manos, tenemos que cumplir las reglas del gobierno y las que debemos cumplir para que no nos contagiemos, pero también debemos de creer que Dios nos va a guardar y que no debemos decir es que si Dios me guarda, Dios me protege, Dios me sana, yo me voy a exponer. No. Dios nos manda a ser sabios y prudentes, dice. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aquí el arcángel Miguel está reconociendo la autoridad que Dios le dio a Satanás. Y a veces nosotros no reconocemos que él tiene autoridad y lo tratamos de miles de maneras. Tenemos que reconocer que Él es un ángel, un arcángel superior que Dios creó con mucha sabiduría. Y nosotros ganamos la batalla por medio de Jesucristo, pero nosotros no la ganamos solos. Pero estos blasfeman contra las cosas que no conocen y que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Los hombres a veces dicen, no, venimos de la creación, Dios no nos creó, venimos de la basura, de un animal. ¿Y por qué no es más fácil creer que Dios nos creó? Estamos actuando peor que los animales. Ahora hay otras 3 clases de personas a las cuales son anatemas. Acá sí son por personas. Dice, hay de ellos
porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Caín era un hombre religioso, él creía en Dios, pero no creía que había que ir por un sacrificio y llevó frutas, las mejores frutas porque no fueron malas. Pero que quiso ir a Dios como él quiso, es como los de hoy en día. No, Dios cómo va a salvar por medio de la sangre de Cristo, yo no lo creo. Yo no creo que puedo ser salvo por eso. Esos son como Caín, son religiosos. Creen que por sus obras, yo hago obras, yo doy lo mejor y así yo me voy a salvar. Nos estamos equivocando. Son hombres religiosos y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? Decir que Dios era un Dios santo y por ser santo tenía que castigar al pueblo de Israel. Pero él no estaba pensando que en el futuro iba a venir Jesucristo y que por gracia íbamos a ser salvos. Él no creía que Dios podía perdonar a Israel siendo un pueblo pecador. Se lanzaron por el lucro de Balaam y perecieron contra la condición de Coré. ¿Cuál fue la condición de Coré? Creer que Dios solamente no podía hablar por Moisés, sino que dijo, no, Dios también nos puede usar a nosotros. Se rebeló contra la autoridad de Moisés y por lo tanto la tierra se abrió y los tragó. Él era un príncipe, porque los que se rebelan siempre son los que tienen poder. Los líderes de la iglesia son los que se rebelan contra la autoridad. Entonces ahí Coré, siendo un príncipe con varios príncipes, se rebelaron contra Moisés, que si Moisés se creía mucho y Moisés era muy humilde, era manso, la palabra dice que era manso. Y ahí fue donde muchas veces cuando nos vamos contra las autoridades, contra lo que Dios ha puesto en la iglesia, el pastor, los líderes, contra el policía, el alcalde, los gobernadores, estamos pereciendo contra la condición de Coré. No vamos a cometer ese error, tenemos que someternos a las autoridades. Dice el 12, estos son manchas de vuestros ágapes, que comieron impudamente, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impudamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevando acá para allá por los vientos árboles otoñales, sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Acá nos habla que los pastores son los que nos deben de alimentar. Y hay pastores que en vez de alimentar a las ovejas, se alimentan de ellos. Por eso nos dice que en las comidas de ágapes, o sea, en la unión de la iglesia, se supone que el pastor nos debe de alimentar y aquí él se está alimentando de las ovejas. Entonces es un pastor apóstata. Lo mismo que algunos hermanos o que dicen ser hermanos. Dice que son árboles otoñales, o sea, árboles que no dan fruto. Y nubes sin viento. No sé si han visto que uno dice va a llover y se va la nube y no llueve. Y uno dice, ve, yo estaba esperando que cayera agua. A veces pasa así. Y dice 2 veces muertos y desarraigados. Cuando nosotros morimos una vez, cuando resucitamos una vez, no necesitamos morir sino una. Hay personas los que están muertos en vida y fuera de eso mueren otra vez. Muertos en vida y al morir físicamente murieron 2 veces, pero cuando nosotros tenemos a Cristo solamente morimos una vez, si no vamos a ser arrebatados antes de que Cristo venga. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. O sea que me quiere decir que andan perdidos en esta tierra y los cuales están reservados. Han escuchado la palabra, han ido a lugares donde han encontrado pastores que les hablan, pero no quieren aceptar al Dios, por eso son apóstatas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Acá está hablando cuando venga Jesucristo con todas sus decenas de millares para el trono, para el juicio de la tierra. No sé si vendremos nosotros, porque ya no estaremos en la tierra, si las decenas de santos seremos la iglesia, serán los ángeles, no lo sabemos. Porque hay cosas que solamente vamos a descubrir con la segunda venida de Cristo. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hecho contra él. Esta es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios es cuando va a venir a
ya con juicio sobre aquellos que no lo han aceptado. Gracias a Dios, nosotros como iglesia no estaremos en esta tierra. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho de ellos. ¿Qué hacen? Hay personas que dicen, ay, cómo estás de linda, que quieres sacar, y espera que tú le entregues algo y siempre te están adulando y por detrás están hablando mal de ti. Cuídate de ellos. Estos son los apóstatas, hermanos. Yo creo que con esto vamos a entender quién es apóstata, y dice la palabra, aléjate de ellos, porque pueden contaminarte, hacerte daño. Pero acuérdate que empezando dijo Judas, de misericordia y paz, dijo, guardaos en Jesucristo, llamados, santificados en Dios Padre y guardados de nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a guardar de estos apóstatas. Es muy difícil y yo no he visto que nunca me hayan dado un mensaje de la apostasía. Pero en el 17 al 23 dice cosas que Dios, que el hombre deberes del creyente en este tiempo, en los días de apostasía. Pero vosotros, amados, acá no les voy a explicar nada, solo les voy a leer para que no se llenen de mucha información. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decía, en los postreros tiempos habrá burladores que andarán según sus propios malvados deseos. Estos son los que causan divisiones sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santidad, que dice, ¿cómo voy a tener edificados? Tengo que estudiar la palabra de Dios para ser edificados en la santísima fe, orando en el Espíritu Santo. La palabra de Dios es la semilla en nosotros, convertidos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y algunos que dudan, convencerlos con la palabra de Dios, y otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Dice la palabra, y aquel que es poderoso, acá es la promesa que Dios tiene para nosotros, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, nos va a guardar sin caída, presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por los siglos. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estar aquí. Y yo te pido, Señor, que tú seas haciendo que esta palabra crezca en cada uno de mis hermanos, dándole paz, fe y darles amor por tu palabra, para que ellos cada día se enamoren más y más de tu palabra, para que puedan conocer al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que todo lo puede, al Dios grande y poderoso. Gracias porque tú nos estás guardando en un mundo lleno de pecado, de maldad y de enfermedad. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.